El mundo vio a un príncipe ejecutar una venganza. Pero, ¿y si te dijera que la expulsión de la reina Camila fue en realidad un golpe de estado silencioso provocado por unos documentos secretos que nunca debieron ver la luz? Hoy desvelamos la conspiración que derribó a una reina y cambió la corona para siempre. La historia de la monarquía británica no es solo una crónica de coronas y ceremonias. Es una saga de pasiones humanas, de amor, traición y sobre todo de cicatrices que nunca terminan de cerrar. Y a veces, muy de vez en cuando, esas cicatrices se abren de par en par. La confrontación en Clarence House no fue simplemente un drama familiar, fue un terremoto, el desenlace brutal de décadas de tensión, contenida de silencios calculados y de una furia que como un fuego lento había ardido bajo la superficie de la corona. Sé lo que estaréis pensando, otro escándalo real, pero esto fue diferente, no fue un titular de tabloide, fue la historia reescribiéndose en tiempo real. Imagina la escena, el príncipe William, el heredero, siempre compuesto el diplomático por excelencia, caminando por los pasillos de Clarence House, no como un hijo, sino como una fuerza de la naturaleza. Su objetivo era uno y solo uno, poner fin a la era de Camila en el palacio. Y no se marcharía hasta que el mensaje fuera entregado alto y claro. Según fuentes internas, la tensión entre William y Camila llevaba meses en ebullición. Ya no se trataba de las viejas heridas de los años 90, sino de algo nuevo, una guerra fría librada en los pasillos dorados. Había choques privados, pullas sutiles en reuniones familiares y silencios tan helados que podían cortar el aire. Pero esta vez William había llegado a su punto de quiebre. Ya es suficiente, le habría dicho a sus ayudantes. Esas 3 palabras tan simples contenían el peso de una vida entera. Lo que siguió fue un enfrentamiento cara a cara que hizo temblar la institución hasta sus cimientos. Con una voz descrita como firme y furiosa, William le dijo a Camila que su presencia era una mancha en la memoria de su madre. La frase no fue un grito, fue una cuchilla. Atravesó la habitación cargada con el dolor de un niño que tuvo que caminar detrás del ataúd de su madre y la determinación de un futuro rey que había decidido que la historia no se repetiría. Para un hombre que rara vez muestra sus emociones en público, la intensidad de ese momento reveló la profundidad de las heridas. Los presentes dicen que Camila se quedó atónita pálida. Había enfrentado críticas antes, por supuesto, había sobrevivido a ser la mujer más odiada de Gran Bretaña, pero nunca así. Nunca de parte del propio William el futuro de la monarquía. Esto no era la prensa, no eran los manifestantes, era el hijo de Diana, y en sus ojos no había negociación posible. William entonces se giró hacia los oficiales del palacio presentes y les dio la orden de comenzar los preparativos. El mensaje era inequívoco, Camila tenía que irse, y pronto. Detrás de las puertas cerradas, la maquinaria del poder, esa bestia fría e impersonal, ya se había puesto en marcha. Los equipos de seguridad revisaban protocolos. Al equipo de Camila se le limitaba el acceso. El poder estaba cambiando de manos, alejándose de Camila y dirigiéndose inexorablemente hacia William y Catherine. Fue el momento que llevaba años gestándose, la culminación del silencio, la traición y una ira que finalmente había explotado. Para William esto no era solo historia personal, era sobre el futuro de la corona. Era sobre reclamar la dignidad del legado de su madre, y una vez que esa línea se cruzó, ya no había vuelta atrás. La mujer que una vez estuvo al lado del trono estaba a punto de ser borrada de él. El drama no comenzó en los salones de Clarence House. Empezó como suelen empezar las grandes tragedias de poder, con un plan secreto que Camila nunca esperó que nadie descubriera. Y cuando el príncipe William lo hizo, todo cambió. Imagina un conjunto de documentos nada ostentosos, probablemente encuadernados en la sobria elegancia de la burocracia real, pero su contenido era dinamita pura. Según informes que salieron a la luz, Camila había estado maniobrando silenciosamente entre bastidores para ganar más influencia sobre el Consejo de Regencia. Con la salud del rey Charles convirtiéndose en una preocupación cada vez mayor, ella supuestamente buscó alterar el equilibrio de poder no solo para apoyar a Charles, sino para marginar a William y Catherine de las decisiones reales clave. La revelación cayó como un rayo. William quedó ciego de ira. Siempre había sospechado que Camila estaba construyendo su propia corte, su propia red de lealtades dentro del palacio, una especie de gobierno en la sombra. Pero la magnitud de su ambición lo dejó atónito. Los documentos detallaban cambios propuestos en los deberes reales, asignaciones de patrocinios e incluso roles ceremoniales. Eran cambios sutiles quirúrgicos diseñados para reducir la influencia de William y Kate y expandir el alcance de Camila. Muy bonito, sí señor.
Una fuente real describió el momento en que William leyó los archivos como uno de furia fría. Para él, esto no era solo política de palacio, el salseo habitual de la corte. Esto era una traición. Después de años de morderse la lengua, de tolerar el creciente papel de Camila, de sonreír para las cámaras, mientras por dentro sentía el peso de la historia, este fue el detonante final, la gota que colmó el vaso. En privado, William se enfrentó a los asesores principales exigiendo saber quién había aprobado las propuestas. Algunos negaron su participación, otros admitieron que Camila había presionado fuertemente utilizando la salud en declive de Charles como justificación. Claro que sí, guapi, usando la enfermedad del rey para tu propio beneficio. Pero estaba claro que esto no era un accidente, era una jugada de poder calculada. Las consecuencias fueron inmediatas. William le dijo a Charles que la monarquía no podría sobrevivir si Camila continuaba operando en las sombras, manipulando la estructura real para su propio beneficio. Esto ya no se trataba de la familia, le dijo, se trataba de la estabilidad y la confianza del público. El castillo de naipes que Camila había construido con tanto esmero durante décadas se venía abajo. Y así lo que comenzó como susurros silenciosos detrás de los muros del palacio estalló en un ajuste de cuentas real. La ambición de Camila había ido demasiado lejos y William finalmente había visto suficiente. La confrontación que siguió fue inevitable, pero las consecuencias fueron mucho mayores de lo que nadie esperaba. El juego de poder secreto de Camila no solo fue expuesto, se convirtió en el arma que selló su propio destino. Para entender la explosión en Clarence House hay que retroceder. Hay que entender que William no es solo un príncipe, es el guardián de un legado herido. Durante años el mundo lo vio como el hijo estoico, el que sobrellevaba la carga con una dignidad casi sobrehumana. Pero debajo de esa fachada de protocolo y deber se escondía el niño que tuvo que ser fuerte cuando solo quería llorar. Una de esas niñas rotas de la historia, solo que en versión masculina y con el peso de una corona sobre sus hombros. La presencia de Camila en el corazón de la monarquía nunca fue para él una simple cuestión de protocolo. Era un recordatorio diario y doloroso de la traición que destrozó a su madre. Cada sonrisa de Camila en un balcón, cada título que acumulaba era para William una pequeña muerte para el recuerdo de Diana. Durante años jugó el juego. Mantuvo la paz por el bien de la institución, por su padre, por la estabilidad de la corona. Pero la procesión iba por dentro. El descubrimiento de los documentos secretos fue el catalizador, pero la pólvora ya estaba allí. Fue la confirmación de sus peores temores que Camila no solo estaba disfrutando de su posición, sino que estaba activamente tratando de reescribir la historia, de minimizar el futuro que le correspondía a él y a Catherine y por extensión a los hijos de Diana. La idea de que Camila pudiera tener poder sobre las decisiones que afectarían a George Charlotte y Louis fue, según los informes, la línea roja definitiva. La furia de William no era la furia impulsiva de un hombre celoso, era una furia fría metódica, la de un rey en ciernes que se da cuenta de que la institución que está destinado a liderar está siendo corroída desde dentro. En esa confrontación no solo hablaba el hijo de Diana, hablaba el futuro soberano. Vio el peligro no solo para su familia, sino para la supervivencia misma de la monarquía en el siglo XXI. Se dio cuenta de que la estrategia de su padre, la de esperar a que el público se olvide, había fracasado. La gente no había olvidado, y él tampoco. Sentía el peso de la opinión pública, la frustración silenciosa de millones de personas que sentían que se había cometido una injusticia histórica. William en ese momento se convirtió en el vehículo de esa frustración. En las semanas previas al enfrentamiento se dice que William pasó mucho tiempo revisando archivos antiguos, viendo viejas entrevistas de su madre, incluida la infame entrevista de Panorama. No estaba buscando avivar su ira, sino buscando claridad. Quería recordar la dignidad con la que su madre enfrentó su propia lucha y se dio cuenta de que el silencio ya no era una opción, el silencio era complicidad. Así que cuando entró en Clarence House no lo hizo movido por el rencor, sino por un sentido de deber casi sagrado. El deber de proteger el legado de su madre, el deber de proteger a su propia familia y, sobre todo, el deber de proteger la corona de sí misma. La furia fría de William no fue un acto de venganza, fue un acto de preservación. Fue la primera vez que actuó no como el hijo del rey, sino como el rey que un día será. Nunca pensó que llegaría a esto. El rey Charles, el hombre que había esperado más tiempo que cualquier otro heredero en la historia británica para ascender al trono, se encontraba ahora en la posición más imposible de todas, acorralado. No por el Parlamento ni por la prensa, sino por su propio hijo. Tras el audaz ultimátum de William Charles, se enfrentó a una elección que desgarraría a cualquier hombre su amada esposa o su legado.
Fuentes dentro del palacio dicen que Charles estaba emocionalmente destrozado. Su salud lo había dejado debilitado tanto física como políticamente. Sus apariciones públicas eran más cortas, su energía visiblemente mermada. Y ahora, con la monarquía pendiendo de un hilo, su hijo estaba ante él exigiendo acción. William no suplicó, no amenazó, simplemente expuso los hechos con una claridad brutal. Es ella o el futuro de la corona, le habría dicho. Tienes que decidir. Las palabras eran directas, finales, y no había lugar para malentendidos sobre lo que estaba en juego. Charles, el eterno romántico que una vez declaró que quería ser el Tampen de Camila, se encontraba ahora ante la cruda realidad de que la política y el poder rara vez dejan espacio para los cuentos de hadas. Durante años, Charles había intentado equilibrar ambos mundos. Había trabajado incansablemente para rehabilitar la imagen de Camila, para transformarla de la tercera persona en el matrimonio a una reina consorte respetada. Había luchado contra la opinión pública, contra los recuerdos persistentes de Diana, creyendo que con el tiempo la gente aceptaría su amor. Pero se equivocó. El escándalo de los movimientos de poder secretos de Camila, combinado con la ola de reacción del bando de William y Kate, lo dejó sin espacio para maniobrar. La institución, esa maquinaria fría que él ahora lideraba, estaba sangrando confianza. Y solo un movimiento podía detener la hemorragia. La lógica del poder es implacable y exigía un sacrificio. En una reunión privada que los informantes describen como emocional y devastadora, Charles se sentó con Camila y le dijo que era hora de marcharse. Imagina esa conversación. El hombre que lo había arriesgado todo por ella ahora tenía que pedirle que lo abandonara todo. Le explicó la creciente presión, el riesgo para la monarquía, el daño irreversible ya hecho. Se dice que Camila se derrumbó insistiendo en que se había ganado su lugar, que todo era parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos. Pero ya no importaba, la marea había cambiado. Para Charles no fue solo una pérdida personal, fue un colapso público de su mayor proyecto de vida. Había luchado tan duro para legitimar su matrimonio, para hacer de Camila una parte central de la historia real. Y ahora incluso él no podía negar la realidad. No habló a las cámaras, no emitió un comunicado, pero su silencio, su incapacidad para defender a Camila públicamente, habló más fuerte que cualquier decreto real. El rey, atrapado en una jaula dorada de su propia construcción, tuvo que elegir, y eligió la corona. Y así sin más, la mujer que una vez fue llamada la futura reina, la mujer por la que un príncipe renunció a la popularidad, estaba fuera. El rey había sido puesto en jaque mate por su propio heredero. No hubo testigos oficiales, no se tomaron actas. La conversación que puso fin a la era de Camila en la monarquía británica fue un asunto de una intimidad brutal, un epílogo susurrado a una historia de amor que había desafiado al mundo. Ocurrió en una de las salas privadas de Clarence House, un espacio que durante años había sido su santuario, el lugar donde podían ser simplemente Charles y Camila, lejos de las miradas del público. Pero esa noche las paredes parecían encogerse, cargadas con el peso de una decisión irrevocable. Charles, debilitado por su enfermedad y por la presión insoportable de los últimos días, parecía haber envejecido una década. No era el rey ni el soberano, era un hombre enfrentado a la tarea de desmantelar su propia vida. Camila, por su parte, había pasado de la incredulidad inicial tras el enfrentamiento con William a una furia helada y finalmente a una vulnerabilidad que rara vez mostraba. No pueden hacerme esto, Charles, se dice que fueron sus primeras palabras, una mezcla de súplica y desafío. Me lo he ganado. He servido a esta corona a tu lado con lealtad. He soportado el odio, las mentiras, todo. Y ahora me van a echar como si no fuera nada. La respuesta de Charles no fue la de un monarca emitiendo un edicto, fue la de un hombre atrapado. Le habló del ultimátum de William no como una excusa, sino como un hecho consumado. Le describió la furia fría en los ojos de su hijo, una determinación que no había visto nunca antes. Le habló de los documentos, de la percepción de una traición que había envenenado el pozo de una vez por todas. Ya no se trata de nosotros, Camila le habría dicho con voz queda, se trata de la institución, está sangrando. William cree que esto es lo único que puede salvarla, y quizás tenga razón. Ese quizás fue la verdadera puñalada. No era solo que estuviera cediendo a la presión, era que una parte de él estaba de acuerdo. En ese momento Camila comprendió que no estaba luchando solo contra William. Estaba luchando contra el fantasma de Diana, contra la opinión pública y, lo peor de todo, contra la duda en el corazón de su propio marido. Las lágrimas llegaron entonces, lágrimas de rabia y de humillación. Le recordó a Charles todas las promesas, todos los años en el desierto esperando. Le recordó cómo él le había asegurado que su lugar estaba seguro, que juntos reinarían. Prometiste que nunca me abandonarías, le espetó.
Y no lo estoy haciendo, replicó Charles, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. Esto no es abandono, es estrategia. Supervivencia. Una palabra terrible para describir el fin de una relación. La conversación se prolongó un círculo vicioso de recriminaciones y justificaciones impotentes. Camila argumentó que era una campaña de desprestigio, que Catherine estaba detrás de todo moviendo los hilos. Charles, demasiado cansado para discutir, simplemente escuchaba. Sabía que ninguna palabra podía cambiar el resultado. La maquinaria ya estaba en marcha. Al final, el silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado final. Camila lo miró y por primera vez en décadas vio no al príncipe que la amaba, sino al rey que servía a un amo mucho más grande y cruel, la corona. Y entendió que había perdido, no solo su título o su palacio, había perdido la batalla final por su lugar en la historia. Y el hombre por el que había luchado toda su vida era el que ahora le mostraba la puerta de salida. Mientras los titulares gritaban sobre William, Charles y Camila, una figura permanecía tranquilamente en un segundo plano, observando, apoyando, pero sobre todo pensando. La princesa Catherine no levantó la voz, no hizo declaraciones públicas, pero que nadie se equivoque, su presencia moldeó cada aspecto de esta crisis. Su influencia, como siempre, fue constante, mesurada y silenciosamente poderosa. Durante años, Catherine había observado cómo las tensiones entre su marido y su madrastra aumentaban. Como una experta jugadora de ajedrez, entendía que cada movimiento en el tablero real tiene consecuencias que se extienden por generaciones. En privado, su postura siempre fue clara. La presencia de Camila no solo era dolorosa para la memoria de Diana, sino que era perjudicial para el futuro de la monarquía. Quienes la conocen bien dicen que su principal preocupación no era el pasado, sino el futuro. El impacto en George, Charlotte y Louis no podía ser ignorado. Se dice que le dijo a William más de una vez que sus hijos merecían crecer en una casa real construida sobre la integridad, no sobre la manipulación y las sombras. Su prioridad nunca fue la venganza, fue la protección. El apoyo de Catherine a William no surgió de la ira, sino de la claridad. Ella, una commoner que había entrado en la maquinaria real, la entendía quizás mejor que algunos que habían nacido en ella. Comprendía la institución, el peso del legado y el poder inmenso de la percepción pública. Y sabía que mientras Camila permaneciera en el corazón de la corona, la sombra de Diana nunca se disiparía del todo y la institución siempre tendría una herida abierta. En momentos de duda, en esas conversaciones nocturnas, lejos de las cámaras, le recordaba a William la dignidad de su madre y cómo gran parte de ella había sido borrada por la política del palacio. Lo instaba a pensar a largo plazo, a imaginar cómo sería la monarquía cuando él llevara la corona y, lo más importante, qué tipo de verdad estarían transmitiendo a sus hijos. No fue fácil. Durante años, William dudó, atrapado entre el deber real y la justicia personal, pero fue la fuerza inquebrantable de Catherine lo que finalmente le dio la resolución para actuar. Ella no lo empujó, dijo un ayudante. Ella lo guió, le dio espacio para decidir, pero se aseguró de que nunca olvidara lo que estaba en juego. Su calma era su arma más poderosa. Frente a la emocionalidad de la situación, Catherine ofrecía una perspectiva estratégica y serena. Cuando finalmente ocurrió el enfrentamiento, Kate estaba allí. No en la habitación, por supuesto. Su papel no era el de la confrontación directa. Estaba detrás de escena, firme, compuesta e inquebrantable, probablemente coordinando con su propio equipo para asegurarse de que el mensaje que se proyectaba al mundo fuera de unidad y fuerza. No necesitaba una corona para influir en el palacio, no necesitaba gritar para ser escuchada. Su gracia silenciosa, su compromiso inquebrantable con la idea de una monarquía moderna y digna ya había remodelado el futuro. Catherine, la arquitecta silenciosa, había ayudado a sentar las bases para una nueva era, una en la que la corona no solo sobreviviría, sino que con suerte volvería a ser respetada. Durante años, Camilla Parker Bowles y más tarde la reina consorte jugó el juego largo. Fue una maestra de la paciencia y la estrategia. Con la ayuda de un formidable equipo de relaciones públicas, trabajó incansablemente para remodelar su imagen. De la amante escandalosa a la respetable consorte, su transformación fue un estudio de caso en la gestión de la reputación. Asistió a eventos de caridad, evitó controversias, sonrió con calidez y poco a poco pareció ganarse un lugar en el favor real. Pero la cosa es que las ilusiones, por muy bien construidas que estén, son frágiles. Y la suya se hizo añicos. En menos de 48 horas desde su expulsión de Clarence House, la narrativa de los medios de comunicación dio un giro de 180 grados y lo hizo con una velocidad y una brutalidad que dejaron a todos sin aliento. Los titulares, antes cautelosos o incluso comprensivos, ahora la llamaban deshonrada divisiva.
e incluso la saboteadora real. La prensa que la había protegido durante años bajo el paraguas de la estabilidad monárquica ahora olía a sangre. Con el príncipe William, el futuro rey, tomando una postura tan audaz, nadie quería quedarse en el lado equivocado de la historia. Y entonces empezó el verdadero festín. Viejas entrevistas resurgieron de las profundidades de Internet. Esas en las que Camila hacía comentarios sutiles sobre las luchas emocionales de Diana Clips que en su día pasaron desapercibidos, de repente estaban en todas partes volviéndose virales. Las redes sociales estallaron. La gente estaba flipando. Memes, hilos de Twitter y vídeos de TikTok exponían años de lo que ahora se percibía como una crueldad silenciosa, todo ello envuelto en sonrisas y perlas. El público ya no se reía con ella, se reía de ella y con rabia. Las encuestas mostraron un cambio inmediato y dramático. En cuestión de días, los índices de aprobación de Camila se desplomaron a mínimos históricos. Partidarios que antes argumentaban que se había ganado su lugar ahora se preguntaban abiertamente cómo se le había permitido llegar tan cerca del trono. Los comentaristas en los programas de entrevistas, los paneles de noticias y los podcasts reales declararon que su arco de redención estaba oficialmente muerto. Un ex corresponsal real lo dijo sin rodeos. Tuvo una segunda oportunidad y la desperdició con su ambición. Ni siquiera su pasado trabajo de caridad pudo salvarla. Los líderes de las campañas con las que colaboraba comenzaron a distanciarse. Las apariciones programadas se cancelaron silenciosamente. Nadie quería que su causa estuviera ligada a la mujer a la que ahora se culpaba de dividir la corona. Dentro del palacio, el mensaje era claro, su capítulo estaba cerrado. Lo que una vez fue una narrativa cuidadosamente protegida, pulida por profesionales y años de paciente esfuerzo, ahora se desmoronaba en tiempo real a la vista de todo el mundo. Y para Camila, que una vez fue el poder oculto detrás del trono, el foco de atención nunca se había sentido tan implacable. Su imagen, su gran proyecto de vida se había convertido en cenizas. Lo que comenzó como una exigencia privada se convirtió en una operación real a gran escala. Una vez que el rey Charles, a regañadientes, dio su consentimiento para la expulsión de Camila, la respuesta de la institución fue rápida, eficiente y brutalmente impersonal. Aquí es donde se ve la verdadera cara de la monarquía. No es una familia, es una maquinaria. Y esa maquinaria se puso en marcha para extirpar lo que ahora se consideraba una amenaza. Los equipos de seguridad real fueron los primeros en actuar. El personal de Camila, sus damas de compañía, sus secretarios, fueron escoltados discretamente fuera de las instalaciones. No hubo drama, no hubo espectáculo público, solo una orden clara y una ejecución inmediata. Sus acreditaciones fueron desactivadas, los códigos de acceso a los sistemas informáticos cambiados. En cuestión de horas quedó efectivamente aislada de todos los canales de comunicación reales. Estaba fuera del sistema. A continuación vino la logística, la parte más humillante. Sus aposentos privados, tanto en el Palacio de Buckingham como en Clarence House, fueron sellados. Equipos de mudanza del palacio bajo estricta supervisión comenzaron a empaquetar cuidadosamente sus pertenencias. Imagina la escena: extraños metiendo en caja los recuerdos de tu vida, cada objeto un recordatorio de un mundo que ya no te pertenece. No hubo fanfarria, no hubo fotos, solo el silencio del protocolo y el sonido de la cinta de embalar. Luego vino el golpe simbólico, el que lo hizo real e irreversible. La placa con el título de Su Majestad la Reina Consorte fue retirada de la puerta de su oficina. Su nombre fue borrado de los directorios digitales del palacio, eliminado de los organigramas. Fue un gesto silencioso realizado probablemente por un funcionario de bajo nivel, pero resonó por los muros de la monarquía con la fuerza de un cañonazo. Camila ya no era parte de la maquinaria real, había sido purgada. Se dice que los ayudantes del palacio tenían instrucciones estrictas de actuar con respeto pero con decisión. El objetivo era la finalidad, sin filtraciones, sin chismes, solo una ejecución limpia. Y en medio de todo, Camila observaba, según los informes, en un estado de shock. Sus amigos dicen que apenas hablaba, simplemente miraba fijamente cómo el mundo que tanto había luchado por conquistar se desvanecía ante sus ojos. No hubo una despedida pública, ni una conferencia de prensa, ni una última ola a la multitud desde el coche oficial. Un momento era la reina consorte y al siguiente una exmiembro de la realeza empaquetando cajas en silencio. La operación duró menos de 24 horas. El palacio había hecho esto antes con personal desleal o miembros menores caídos en desgracia, pero nunca con alguien de la cima. Nunca con una mujer que pocos días antes llevaba una corona. Ahora las puertas se han cerrado detrás de ella, y la monarquía, como siempre, sigue adelante impasible y fría.
El poder no solo reside en los títulos y los palacios, reside en los símbolos. Y en la monarquía británica, una institución que se nutre del ritual y la tradición, los símbolos lo son todo. La expulsión física de Camila fue solo el primer acto. El segundo, y quizás el más cruel, fue su borradura simbólica, un proceso meticuloso diseñado para eliminar su presencia del tejido oficial de la corona. Todo comenzó con esa pequeña placa de latón en la puerta de su oficina, pero se extendió como una mancha de tinta. El siguiente paso fue el sitio web oficial de la familia real. Durante la noche su biografía fue editada. El título de reina consorte desapareció. Su historial de compromisos y patrocinios fue archivado, movido a una sección histórica, casi como si ya hubiera fallecido. Las fotografías en las que aparecía junto a William y Catherine en la página de inicio fueron reemplazadas por imágenes del nuevo núcleo duro, el rey Charles, el príncipe y la princesa de Gales y sus hijos. El mensaje visual era inequívoco: este es el futuro, ella es el pasado. Dentro de los palacios, la orden fue sutil pero firme. Los retratos oficiales de Camila como reina consorte fueron retirados de los pasillos principales y las salas de estado. No fueron destruidos, por supuesto, eso sería demasiado vulgar. Simplemente fueron reubicados en áreas privadas fuera de la vista del público y de las delegaciones visitantes. Era una forma de dejarla fuera sin decirlo directamente. Era una muerte social por 1000 cortes burocráticos. Incluso el monograma real, ese entrelazado de iniciales CR Charles Rex, que a menudo se combinaba con una C de Camila en la correspondencia y los regalos oficiales, fue rediseñado. Se emitieron nuevas directrices: a partir de ahora solo se usaría el monograma del rey en solitario. Un detalle minúsculo para el mundo exterior, pero un golpe devastador para la mujer cuyo mayor logro había sido unir su nombre al del rey. Los amigos de Camila describen este proceso como una muerte en vida. Cada día traía una nueva y pequeña humillación. Un patrocinio real que anunciaba un nuevo patrón, una organización benéfica que retiraba su retrato de su vestíbulo, una invitación a un evento social que nunca llegaba. La maquinaria que una vez la había elevado ahora trabajaba con la misma eficiencia para hacerla invisible. Quizás el momento más doloroso fue cuando se le informó que su estandarte personal, la bandera que ondeaba sobre su residencia cuando estaba presente, ya no sería utilizado. Había sido retirado de todos los edificios reales y almacenado indefinidamente. Su símbolo de estatus de presencia había sido guardado en un armario oscuro. Camila, la mujer que había luchado durante 50 años para pasar de la sombra a la luz, ahora estaba siendo empujada de vuelta a la oscuridad. No con un decreto público, sino con el movimiento silencioso de archiveros, webmasters y funcionarios de protocolo. No fue una ejecución, fue una borradura. Y en el mundo de la realeza, a veces ser borrado es peor que ser condenado. Una vez que el polvo se asentó detrás de las imponentes puertas del Palacio de Buckingham, el príncipe William hizo algo que ningún heredero se había atrevido a hacer en la historia real moderna. Lo hizo oficial. No más tensiones silenciosas. No más ópticas cuidadosamente gestionadas. Lo puso por escrito. En una medida que dejó a la élite real conmocionada, William emitió un decreto formal al Consejo de la Corona, ese cuerpo de asesores de élite conocido formalmente como el Consejo Privado que guía silenciosamente a la monarquía en tiempos de crisis interna. Y esta vez el mensaje no fue filtrado a través de comunicados de prensa o intermediarios familiares. Provino directamente del propio William, firmado y sellado. Invocando su futuro papel como soberano, William describió la presencia continuada de Camila dentro de la monarquía como una perturbación para la brújula moral de la corona. Sus palabras no eran emocionales ni personales, eran deliberadas, tranquilas, inequívocas. Este no era el lamento de un hijo herido, era el juicio de un futuro rey. Argumentó que para que la monarquía sobreviviera a la era moderna, para recuperar la confianza fracturada del público, la familia real debía encarnar la verdad, la transparencia y la claridad moral. Y en la opinión de William, Camila ya no reflejaba ninguno de esos valores. Su pasado no era simplemente controvertido, era corrosivo para la marca de la monarquía. Al principio, la reacción del Consejo de la Corona fue mixta. Algunos de los miembros más antiguos, hombres que habían servido a la reina Isabel II durante décadas, dudaron. Se preocupaban por la óptica de destituir a una reina consorte. Otros temían que sentara un precedente peligroso. ¿Podría un futuro monarca simplemente expulsar a miembros de la familia a voluntad? Pero entonces llegaron los datos. Las encuestas de opinión que mostraban el desplome de Camila y el ascenso meteórico de William.
Los titulares de la prensa no solo en los tabloides, sino en los periódicos serios que apoyaban la decisión, y sobre todo el rugido de la calle, las multitudes cantando el nombre de Diana frente a las puertas del palacio. La opinión pública ya no estaba dividida, estaba unida en un clamor. La resolución de William nunca flaqueó. Según los informes, le dijo al Consejo: no podemos avanzar arrastrando el peso del pasado detrás de nosotros. La institución debe ser más importante que cualquier individuo. Sus palabras fueron recibidas con un largo silencio y luego un lento asentimiento de acuerdo. Después de horas de intensa deliberación, el Consejo votó a favor de la solicitud de William. Fue histórico, sin precedentes y sin embargo totalmente constitucional. Los asesores legales confirmaron que si bien el título de reina consorte es tradicionalmente vitalicio, no está protegido por ley. Existe por la gracia de la corona y la voluntad del pueblo. Y en ese momento la voluntad del pueblo y la voluntad del futuro rey eran una y la misma. Con una sola decisión, William había hecho más que eliminar una figura controvertida, había redefinido el liderazgo real. En un solo movimiento defendió el legado de su madre, protegió el futuro de la corona y le dio al público lo que había exigido silenciosamente durante décadas: rendición de cuentas. No solo actuó como un hijo, actuó como un rey, y por una vez la monarquía no se resistió, siguió su ejemplo. La reunión del Consejo de la Corona fue un drama en sí misma, un microcosmos de la lucha entre la vieja guardia y la nueva realidad. Se convocó en una de las salas más antiguas del Palacio de Buckingham, un lugar impregnado de historia donde las decisiones que habían moldeado el imperio se habían tomado entre susurros. Los asistentes eran la flor y nata del establishment británico, antiguos primeros ministros, arzobispos, jueces supremos y aristócratas cuyas familias habían servido a la corona durante siglos. El decreto de William yacía en el centro de la larga mesa de caoba, sus palabras resonando en la sala silenciosa. Lord Stevens, un consejero de la vieja escuela y amigo personal de Charles, fue el primero en hablar. «Esto es un desastre», argumentó. «Estamos abriendo la caja de Pandora. La monarquía se basa en la continuidad, en la estabilidad. Destituir a una reina consorte, por muy impopular que sea, socava la misma institución que pretendemos proteger. Muestra debilidad, no fuerza». Su punto de vista fue apoyado por otros que temían el precedente. ¿Qué pasaría si un futuro rey decidiera que su heredero no era adecuado y tratara de apartarlo? La monarquía no es una democracia, argumentaban. Su fuerza reside en su adhesión a la tradición, por incómoda que sea. Pero entonces una voz más joven, la de la baronesa Ahmed, una abogada de derechos humanos recientemente nombrada, ofreció una contraargumentación devastadora. Con el debido respeto, Lord Stevens dijo con calma: la monarquía sobrevive no por la tradición, sino por la relevancia. Y en el siglo XXI, la relevancia se basa en la confianza. El público ha perdido la confianza. Ven hipocresía en el corazón mismo de la institución. Extendió una pila de periódicos sobre la mesa. Los titulares eran condenatorios. Y luego mostró las métricas de las redes sociales, los hashtags, las peticiones con millones de firmas. «Esto no es una tormenta pasajera», continuó. «Esto es un cambio climático. La gente ya no aceptará una narrativa que sienten que es falsa. El príncipe William no está proponiendo un acto de debilidad, está proponiendo un acto de supervivencia. Está alineando la corona con la voluntad de su pueblo. Y si ignoramos esa voluntad, entonces sí que estaremos firmando la sentencia de muerte de la monarquía». El argumento fue un golpe directo al corazón de la vieja guardia. La sala se dividió, la discusión se volvió acalorada. Se habló del deber para con Charles, un rey enfermo. Se habló del caos que podría seguir. Pero la realidad exterior era innegable. Desde las ventanas del palacio casi se podía oír el murmullo de las multitudes. El nombre de Diana era el fantasma en la habitación, y su presencia era más poderosa que la de cualquier persona sentada a la mesa. El punto de inflexión llegó cuando el arzobispo de Canterbury, el líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, tomó la palabra. «He rezado por esto», dijo en voz baja, «y he llegado a una conclusión. La corona no es solo una institución política, es un símbolo moral, y ese símbolo ha sido manchado. La reconciliación es un pilar de nuestra fe, pero también lo es la verdad. Y la verdad es que esta herida nunca ha sanado. Quizás este acto doloroso es la única forma de comenzar a sanar de verdad». Su intervención cambió el rumbo. Uno por uno los indecisos comenzaron a ceder. Se dieron cuenta de que no estaban eligiendo entre William y Camila, estaban eligiendo entre el pasado y el futuro. Y el futuro encarnado en un príncipe resuelto y respaldado por un pueblo rugiente era una fuerza demasiado poderosa para ignorarla. La votación fue casi unánime.
El peso del pasado finalmente se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. Con Camila fuera un silencio extraño e incómodo se instaló sobre la familia real, no el silencio de la paz, sino el de una tregua forzada. El drama se había desarrollado en público, pero ahora la verdadera pregunta flotaba como una nube dentro de los muros del palacio. ¿Qué sería de la relación entre padre e hijo? En el centro de todo había una herida que ningún título podía ocultar. El rey Charles acababa de perder a su compañera más cercana, la mujer que había sido su confidente y su apoyo durante la mayor parte de su vida adulta. Y no la había perdido por un escándalo o por la indignación pública, sino por la exigencia firme y final de su propio hijo. Y aunque la monarquía había sobrevivido a las consecuencias, algo entre Charles y William se había roto quizás para siempre. Algunos informantes del palacio creen que el daño es irreversible. Dicen que Charles nunca perdonó del todo a William por forzar su mano. Sí, la decisión pudo haber sido la correcta para la corona, pero a nivel personal el corte fue profundo. Ver a Camila, la mujer por la que había luchado una guerra contra el mundo, ser despojada de todo lo que habían construido juntos y por orden de su heredero dejó un silencio amargo que todavía hoy se percibe entre ellos. Otros, sin embargo, pintan un cuadro diferente y más complejo. Según asesores de alto nivel, Charles se había cansado en los últimos meses. Su salud era frágil, sus apariciones públicas más cortas y tras las puertas cerradas sabía que la creciente impopularidad de Camila se estaba convirtiendo en una carga insostenible para la corona. Como dijo un informante, Charles no tenía la fuerza para hacerlo él mismo, pero está aliviado de que alguien lo haya hecho. Es la tragedia de un rey débil. A veces la rebelión de un heredero fuerte es una bendición disfrazada. Aún así, el coste emocional era evidente. Charles nunca emitió una declaración, nunca defendió a Camila. El hombre que una vez dijo «no puede haber un rey sin su reina» no dijo nada. Y ese silencio para quienes prestaban atención fue la condena más elocuente de todas. En privado se dice que Charles le confió a un amigo «espero que William no me odie por lo que pasó antes». Esa breve y vulnerable línea lo dice todo sobre la silenciosa culpa que ahora puede llevar. Y William, por su parte, sigue siendo respetuoso, leal y obediente, pero notablemente distante. La calidez que una vez se vio entre padre e hijo se ha vuelto rara. Cumplen con sus roles, se dan la mano, posan hombro con hombro en público, pero detrás de las sonrisas hay un espacio, un abismo creado por una decisión que cambió el curso de sus vidas. Ahora la monarquía avanza no como una familia sanada, sino como una estructura que sobrevive. Una estructura construida sobre una historia marcada por la pérdida y ahora cuidadosamente moldeada con William y Catherine en el centro. La imagen es clara: el heredero leal, la princesa elegante y una nueva era reconstruida no con amor sino con determinación. Y Charles. Él observa cómo se desarrolla todo sabiendo que incluso como rey su legado ya no le pertenece solo a él. A medida que la noticia de la expulsión de Camila se extendía a las calles de Gran Bretaña, se iluminaron con algo que la monarquía no había visto en años: unidad. Pero esta no era una unidad en torno a William o Charles o la política de palacio. Esto era por Diana. Multitudes comenzaron a congregarse espontáneamente frente al Palacio de Kensington, su antiguo hogar, no en protesta sino en tributo, como en aquellos días oscuros de 1997, pero esta vez con un sentimiento diferente. No era solo luto, era vindicación. Los retratos de la difunta princesa llenaron las verjas, velas parpadeaban en la noche, las flores se apilaban un mar de color y fragancia. Y en todo el Reino Unido la gente coreaba la misma frase una y otra vez: justicia para Diana. Fue una ola de emoción que llevaba décadas gestándose. Personas que habían llorado en silencio ahora se sentían con derecho a celebrar. Era un reconocimiento tardío de que ella había dicho la verdad. Las redes sociales explotaron. Los hashtags Camila Out, The People Remember y sobre todo Diana Forever se convirtieron en tendencia mundial. Con Camila fuera un silencio extraño e incómodo se instaló sobre la familia real. No el silencio de la paz, sino el de una tregua forzada. El drama se había desarrollado en público, pero ahora la verdadera pregunta flotaba como una nube dentro de los muros del palacio. ¿Qué sería de la relación entre padre e hijo? En el centro de todo había una herida que ningún título podía ocultar. En cuestión de horas comenzaron a circular peticiones. Miles de personas exigían que los títulos reales de Camila fueran permanentemente despojados y que se erigieran nuevas estatuas de Diana en lugares emblemáticos de la realeza, como frente al Palacio de Buckingham.
Los artistas pintaban murales durante la noche, retratos masivos de Diana, sonriendo angelical poderosa mirando hacia adelante, con una fuerza que parecía trascender la muerte. En pueblos y ciudades de todo el Reino Unido surgieron vigilias con velas en parques y plazas. La gente no solo quería una celebración, quería una reflexión. A través de todo ello, el mismo mensaje resonaba alto y claro, Diana tenía razón. Ahora por fin el mundo escuchaba. La monarquía no solo había eliminado a una figura controvertida, habían reabierto una herida y al hacerlo paradójicamente habían comenzado a sanarla. El nombre de Diana resonaba en todas partes, en los noticieros, en los pubs, en las conversaciones familiares, y por primera vez en mucho tiempo no era solo un recuerdo trágico, era una victoria. La princesa del pueblo había ganado la guerra desde más allá de la tumba y su pueblo estaba allí para celebrarlo. El fenómeno que se desató no fue efímero. La expulsión de Camila actuó como un dique que se rompe liberando un torrente de afecto y memoria reprimidos por Diana que la propia monarquía no anticipó. Su nombre dejó de ser un susurro incómodo en los pasillos del palacio para convertirse en el grito de guerra de una nueva era. Los museos que albergaban sus vestidos y objetos personales vieron un aumento sin precedentes en el número de visitantes. Las librerías reeditaron biografías y libros sobre su vida que se dispararon a las listas de los más vendidos. Las cadenas de televisión emitían documentales antiguos y nuevos, y esta vez la narrativa había cambiado. Ya no se la presentaba como una figura trágica y emocionalmente inestable, sino como una mujer valiente que se atrevió a desafiar a un sistema opresivo. El propio príncipe William, en un gesto sutil pero increíblemente poderoso, comenzó a invocar el trabajo de su madre de manera más directa. En discursos sobre la salud mental, la falta de vivienda o la lucha contra el SIDA, hacía referencia explícita a las bases que mi madre sentó. Era su forma de decir, ella empezó esto, yo lo continúo. Su legado está vivo en mí. Catherine también jugó un papel crucial. Comenzó a usar joyas del joyero de Diana que rara vez se habían visto en público, no solo las piezas famosas como el anillo de zafiro, sino broches y pendientes menos conocidos. Cada aparición era un homenaje silencioso, un mensaje de que la memoria de Diana no solo era respetada, sino celebrada por la futura reina. Este resurgimiento no estuvo exento de controversia. Algunos comentaristas realistas de la vieja escuela lo calificaron de populismo peligroso, argumentando que la monarquía no debería dejarse llevar por la emoción de las masas, pero estaban perdiendo de vista el punto fundamental. Esto no era solo emoción, era un reajuste moral. La gente exigía que la historia se contara correctamente y William y Catherine estaban demostrando que estaban escuchando. El eco del nombre de Diana se convirtió en la nueva banda sonora de la monarquía. Representaba la empatía, la conexión humana y el deber de usar la plataforma para el bien en contraste con la imagen de privilegio y politiqueo que Camila había llegado a encarnar. En esencia, William logró lo que su madre nunca pudo en vida, obligó a la institución a mirarse en el espejo. Y en ese reflejo, la monarquía vio que para sobrevivir necesitaba ser menos como los Windsor del pasado y mucho más como Diana. Su fantasma ya no era una amenaza para la corona, se había convertido en su salvación. Y su nombre antes, una herida ahora, era la guía para el futuro. Una vez fue una de las mujeres más poderosas de la familia real, el epicentro de un universo de protocolo y privilegio. Ahora Camila se despierta en silencio. No hay personal zumbando a su alrededor, ni campanas de palacio marcando las horas, ni una agenda real para ocupar sus días. Su mundo, cuidadosamente construido durante décadas de resiliencia, escándalo y estrategia silenciosa, se ha derrumbado casi de la noche a la mañana. Según los informes, se ha trasladado a su finca privada en la campiña de Wiltshire, una propiedad extensa pero aislada lejos de los palacios que una vez hicieron eco de su influencia. Es una especie de jaula dorada a la inversa. Antes estaba atrapada dentro de la maquinaria real, ahora está atrapada fuera de ella. Y la soledad es igual de opresiva. El equipo que la rodeaba, asistentes, estilistas, asesores de protocolo, se ha reducido a un personal esquelético pagado de su propio bolsillo. Los convoyes de seguridad real han sido retirados. Su vestuario y transporte financiados por el gobierno han desaparecido. Por primera vez en casi 2 décadas, Camila no es su majestad la reina consorte. Es simplemente Camila Parker Bowles otra vez. Y la transición ha sido brutal. Fuentes cercanas a la situación dicen que se siente profundamente traicionada no solo por la institución real, sino por el propio rey Charles. Después de estar a su lado durante décadas de escándalo y escrutinio público, creía que había asegurado su lugar para siempre.
Ahora, después de una tormenta, un movimiento decisivo del príncipe William, todo se ha ido. Sus amigos dicen que está desconsolada y humillada. Algunos la describen como retraída, rechazando llamadas, cancelando apariciones planeadas desde hace mucho tiempo y refugiándose en largos paseos por los terrenos de su finca, a menudo sola. Es el retrato de una reina en el exilio, despojada no solo de su título, sino de su propósito. Su vida había girado en torno a la corona y ahora ese centro de gravedad ha desaparecido. El palacio ha dejado clara su postura. Está vetada de asistir a ceremonias reales, eventos de Estado e incluso reuniones familiares informales. No hay discusiones sobre una posible rehabilitación, ni planes de apariciones, ni siquiera un susurro de reconciliación. La borradura es total y definitiva. Así que espera exiliada no por ley, sino por el legado. La mujer que una vez estuvo al lado del rey es ahora un fantasma en el borde de la corona. En la gran historia de Diana, Charles, William y Kate Camilla ya no es la villana ni la superviviente. Es simplemente un capítulo que la monarquía está decidida a cerrar. Y la historia, como un río caudaloso, sigue adelante sin ella. En su aislamiento en Wiltshire, rodeada de silencio y de los fantasmas de su antigua vida, a Camilla le queda un arma de último recurso, peligrosa y potencialmente devastadora, su propia historia. Y según se informa, está considerando seriamente usarla. La idea de que Camilla escriba un libro de memorias, un tell-all sin filtros, es la pesadilla del Palacio de Buckingham. Un informante advirtió siente que no tiene nada que perder. Y una persona sin nada que perder es la persona más peligrosa del mundo. Si sigue adelante, las consecuencias podrían ser explosivas. Imagina lo que podría contener ese libro. Camilla conoce todos los secretos del palacio, conoce las verdaderas conversaciones, las disputas privadas, las mentiras públicas y todo lo que hay en medio. Podría contar su versión del affaire con Charles, no la versión saneada que se ha presentado en los últimos años, sino la cruda realidad. Podría detallar las supuestas maquinaciones de la vieja guardia del palacio en su contra. Y lo más peligroso de todo, podría pintar un retrato poco halagador de la propia Diana desde su perspectiva. Podría hablar de sus propias interacciones con ella, de la guerra psicológica que se libró entre ellas. Sería su oportunidad de ajustar cuentas, de intentar reescribir la narrativa una última vez, presentándose no como la villana, sino como una víctima de las circunstancias y de una princesa manipuladora. Además, podría revelar detalles íntimos sobre su relación con William y Harry cuando eran jóvenes y describir la frialdad y la hostilidad que, según ella, siempre sintió por parte de ellos. Podría detallar la supuesta influencia de Catherine, presentándola no como una pacificadora, sino como la instigadora de su caída. Una sola página podría reavivar las tensiones reales que apenas se han enfriado. Sin embargo, quienes la rodean dicen que está dividida. Hablar y destruir, lo que queda quemando el último puente con sus propios hijos y con Charles. O permanecer en silencio y desaparecer en los márgenes de la historia, permitiendo que la versión de sus enemigos sea la que perdure. Es una elección imposible. El palacio es consciente de la amenaza. Se dice que se han enviado emisarios no oficiales para disuadirla, recordándole que cualquier ataque a la monarquía resultaría en un aislamiento aún mayor y en la pérdida de cualquier privilegio restante. Es un juego de chantaje de alto nivel. El libro es su última carta a su bomba nuclear. Podría usarla para buscar venganza, para ganar millones o simplemente para gritar su verdad al mundo. O podría optar por el silencio, aceptando su destino como la figura secundaria y trágica de la saga de los Windsor. Sea cual sea su decisión, la amenaza por sí sola garantiza que, aunque esté en el exilio, Camilla Parker Bowles sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. El reinado real de Camilla ha terminado. El audaz movimiento de William ha remodelado el futuro de la monarquía y con el público aclamándolo. Y la memoria de Diana, resurgiendo más fuerte que nunca, ha comenzado una nueva era real. Una construida no sobre el escándalo, sino sobre la verdad. El heredero del pueblo finalmente está liderando el camino. La crisis que sacudió a la casa de Windsor no fue su final, sino su purga. Fue un reconocimiento doloroso, pero necesario, de que la monarquía no puede sobrevivir como una reliquia aislada de los sentimientos de su pueblo. William, al enfrentarse a la historia de su propia familia, demostró una comprensión de la monarquía moderna que su padre quizás nunca tuvo. Entendió que el poder ya no emana solo de Dios o del linaje, sino del contrato social, de la confianza pública. El legado de esta saga es complejo. Para Charles es la tragedia de un rey que obtuvo la corona pero perdió la batalla por el amor de su vida, una figura casi shakespeariana atrapada por su propio pasado. Para Camilla es una lección sobre la naturaleza efímera del poder y sobre cómo las heridas del pasado, si no se curan de verdad, siempre vuelven para perseguirte.
Pero el verdadero legado es el de William y Catherine. Han emergido de esta crisis no solo intactos, sino fortalecidos. William ya no es solo el heredero, es el líder de facto, el que tuvo el coraje de tomar una decisión que salvó a la institución de sí misma. Catherine ya no es solo la consorte, es la arquitecta silenciosa de una monarquía más ágil, más empática y más en sintonía con el siglo XXI. Y si algo nos enseña esta historia es que la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo décadas de protocolo y relaciones públicas, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida, y al limpiar finalmente esa herida, aunque fuera con un gesto brutal, su hijo ha permitido que la monarquía comience a sanar. Una nueva era ha comenzado, una en la que la corona parece estar en manos de aquellos que entienden que no basta con parecer humano, sino que hay que serlo de verdad. El futuro de la monarquía británica ya no se escribe en los pasillos oscuros del poder, sino a la vista de todos. Y el heredero del pueblo, el hijo de Diana, es quien sostiene la pluma. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado tan fascinante como a mí. Y ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que William hizo lo correcto al forzar la salida de Camila o fue un movimiento demasiado drástico para la corona? Dejádmelo saber en los comentarios, que siempre os leo. Si no sabes qué comentar, que ya sabéis que siempre se agradece un comentario para apoyar el canal, me puedes dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo te daré un corazón tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias. Y ahora sí, sin nada más que decir, gracias por ver, Finalmente lo confesaron. Nos vemos en la próxima. Chao.